sí le damos la bienvenida oficialmente, los habíamos anunciado, Miguel Ponce y Marcelo Scaglione, ambos especialistas, economistas. Bueno, Marcelo, ex subsecretario de Estado y representante de la Argentina ante la OCDE. Si habrás negociado acuerdos bilaterales, ¿cómo te costó convencer que era importante, convencer a los funcionarios locales de que era importante insertarse en el mundo? Ahora ves todo esto y hay como un fervor por atarse a Brasil. ¿Ves viable esa situación en donde hubo un Mercosur rebrote con Argentina apalancándose en Brasil? Buenas noches, en primer lugar. Claro. Me parece que acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la relación de Argentina con Brasil es estratégica, es nuestro principal socio comercial y somos juntos casi el 80% del PBI de América del Sur. Ahora bien, tenemos los datos de elección, yo creo que hay cuestiones para celebrar en el sentido de la participación, lo decíamos en el programa de ayer, de 125 millones de brasileños que votaron en la primera y la segunda vuelta, 80% de participación, poca gente que se abstuvo. Esto es importante, creo que se dio un buen resultado para la Argentina porque no mostró una diferencia sustancial tanto para el sector de Lula o para el sector de Bolsonaro. Yo creo que los dos ganan en esta elección. Bolsonaro tiene con qué esperar estos próximos años de gobierno de Lula y tiene con qué negociar a través del control del Congreso, y Lula va a tener que todavía centrarse más, tiene un vicepresidente... Ahora, que sea un empate, esto que no ganó nadie definitivamente, o que Sí. haya tanta paridad de fuerza, ¿eso puede beneficiar a la Argentina? Yo creo que sí, va a depender mucho del liderazgo de Lula. Vamos a ver si Lula toma esta cuestión para pasar a la posteridad, para dejar un legado y decir, bueno, volvió el Lula del primer mandato, que Pero, fue efectivamente un eso- mandato muy positivo para Eso Brasil. si Lula logra convencer al Congreso, pero ahora tiene un Congreso cuyo Jair Bolsonaro, mañana escucharemos cuál va a ser su postura, ¿no? Va a ser el principal referente va a de hablar oposición. mañana, ¿no? Después vamos a ver eso, sí. En teoría, ahora dicen, hablaría Ahora dicen, mañana, sí. porque en teoría hablaba hoy, pero bueno, finalmente se postergó. Miguel, ¿vos le ves expectativa a que con un Congreso dividido, con un Lula que hizo acuerdos para poder llegar a la presidencia, haya una inyección de liquidez para Argentina, acuerdos con Argentina? Yo creo que sí, que es una muy buena noticia, como él decía, más que por lo político, por lo económico. Yo acabo de volver de Europa, donde justamente la pregunta de la mayoría de la gente era si Argentina iba a acompañar a Brasil en caso de que ganara Lula, porque Lula fue y prometió que la primera tarea económica internacional va a ser poner en marcha el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Exacto. Y además el planteo es, ¿cuál es la agenda Que tiene principal sus en Europa hoy de resistencias acá. preocupación? Que tiene sus resistencias acá en la Que Argentina. hay que mirarlo porque esto está cambiando rápidamente. Ahora, si lo ¿Por qué? presenta Lula va a ser más fácil que lo acepten acá. No solo eso, pero además, ¿por qué? Porque Brasil en estos años de Bolsonaro ha cambiado su matriz productiva de manera muy importante y ahora se acerca mucho más, salvando las distancias de proporción, al discurso de Argentina frente a Unión Europea. ¿Por qué? Porque anteriormente todos teníamos identificado en la primera etapa de Lula el complejo industrial de San Pablo como el principal, la Fiespi. En los últimos 4 años, el 30% del PBI, con un crecimiento del 20%, es agroindustria en Brasil. Con lo cual esa modificación nos acerca mucho más a que podamos Lula dijo cantar en un claramente coro parecido en el y discurso, sobre todo frente a Unión en el Europea. discurso dijo, no me gusta un Brasil que solo produce commodities para Por supuesto, por exportar. supuesto. Ha Pero- pedido, pero- acompañado hoy es a importante. decir que va a poner en marcha el tema Mercosur-Unión Europea, dice porque Brasil necesita volver a reindustrializarse, o sea, agregar valor, Ahora- no solo el tema commodities. Ojo que Lula gana con una alianza electoral atada con alambre y con todo el anti-bolsonarismo, que los une el espanto y no el amor. Y tiene que negociar con su propia alianza. Acuérdense lo que le pasó a Dilma Rousseff con Temer. No, La por traición. eso yo digo, esto es importante. A ver, hacer foco en la negociación con Unión Europea, diría, es estratégico porque además es el momento. Unión Europea va a necesitar mucho más de países, porque la guerra con Ucrania y Rusia sigue teniendo sus coletazos para la región. Países desde afuera puedan proveer, por ejemplo, Marcela. materia prima. Luis, estás bien, ¿no? Marcela, los 3 puntos más preocupantes en la agenda europea hoy son: 1, la crisis energética, llega el invierno. 2, la transformación, la transición energética
que se detuvo y la quieren retomar, donde Unión Europea ha puesto mucho fondo. Y el tercero, esto que acá es desconocido en términos cotidianos, que es hablar de la soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Obviamente poder llenar las góndolas de los supermercados donde vos ves mucho faltante. Para las tres entienden que Argentina y el Mercosur podrían dar respuesta a estas demandas. Yo les quiero preguntar a los dos algo que ayer con Eddie nos planteábamos también en el programa especial que hicimos con nuestra queridísima amiga Sole Largui. Para poder hacer un acuerdo, uno tiene que tener puntos en común que puedan empatizar para poder conducir. El primero que se me ocurre es un tipo de cambio a la cual hacer referencia. Si bien es cierto que hay el tipo de cambio multilateral, que es lo que proyecta el comercio entre Brasil y Argentina, la mediación siempre es el dólar. Y acá tenemos un grave problema. Hoy se oficializó la posibilidad para aquellos que desean importar de utilizar los dólares que tengan, donde sea que los tengan. Obviamente presumimos que en blanco. ¿Se oficializó? Se lanzó, se oficializó, ya estaba igualmente, Ya estaba Miguel, en la reglamentación, ya estaba, claro, de la Banco necesitábamos Central. Teníamos que ver la circular y la instrumentación, pero por lo pronto lo que le está diciendo, para no entrar en tecnicismo, lo que le está diciendo el gobierno al empresariado es: si ustedes tienen los dólares y los pueden utilizar, sáquenlos de donde sea para poder importar, porque nosotros la importación la vamos a tener limitada. Eso significa que posiblemente esos dólares surjan de cuentas que se abastezcan de dólares a través del contado con liquidación, del dólar bolsa, que todo esto son operaciones legales, pero que tienen un dólar que está un 96% por encima del mayorista. Entonces, no es lo mismo hacerte de dólares para importar insumos a 308 pesos que hacerte de esos mismos dólares por un 96% más barato, ¿no? O sea, 96% más caro sería. Marcela, Eso vos se traslada a precio. Te quita tu competitividad si es para exportar y es inflacionario si es para mercado. Pero el punto aquí al que quiero llevar es, la estrategia del gobierno es: como no podemos tocar el mayorista, porque hicimos un acuerdo con nuestra coalición gobernante de que no vamos a devaluar, vamos a un año electoral, no devaluamos, entonces al empresariado lo mandamos a un tipo de cambio paralelo legal. Bien, ahora me siento frente a Brasil y negocio comercio. Y Brasil va a mirar y va a decir: pero si estás mandando a las empresas a este mercado, que no es el oficial, ¿cómo vamos a hacer para hacer un acuerdo? Sí, primer asunto, hay que recordar que nosotros tenemos vigente con Brasil el SML, el sistema de pago en moneda local. Es decir, podemos pagar en reales, podemos pagar en pesos, a fin de año se netea en relación al dólar, ¿no es cierto? Y va el clearing entre los bancos centrales. Esto no está siendo utilizado cotidianamente. Dicen ahora que se empezaría a usar de nuevo. En caso de... No se hacía porque prácticamente había, por más esfuerzos que hacía Scioli, había realmente una situación de confrontación ideológica, política ideológica de balde. El otro elemento es que nadie desconoce. Yo comentaba afuera, estamos con 100% de inflación cuando Brasil tiene 3 y va a cumplir 4 meses de deflación y baja de precio. Pero todos conocen lo que está ocurriendo. Digo, no hay sorpresa en esto. Lo importante es ver si podemos marcar algún sendero de convergencia, como hacemos con el Fondo Monetario, y entramos a decir, vamos a... Y Marcelo, cuando es la así, pregunta, ¿cómo se perdón, que hace? tenemos que irnos a Brasil, precisamente sumarlo a la mesa. Queda abierto y seguimos conversando, por supuesto. La pregunta que yo me hago es si Brasil tolera hacerse cargo de la Argentina, entre comillas, y si la Argentina quiere ser la cola de Brasil y dejarse representar por Brasil en el mundo. Pero vamos a Brasil, que está nuestro compañero Rolando Grania, que vino llevando la cobertura de América TV y de A24, una cobertura espectacular. Rolo, ¿dónde andás ahora? Ahora en un Río de Janeiro muy vacío para lo que es la hora. Aquí son las 8:30 ahora. ¿Resaca? Nadie. No, qué resaca. Ah, mira. Repone, no resaca, repone. Claro. Lo que decíamos ayer, Rolo, finalmente. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo el día hubo piquetes en diferentes zonas de todo el país. Hay 18 estados con piquetes. Son los dueños de los camiones, los que están cercanos a Bolsonaro, que están promoviendo estos piquetes. Se mantiene el silencio de Bolsonaro, que no reconoce la derrota, pero llegó a haber incluso algunos saqueos en algunas zonas puntuales de Río. No fue algo masivo, pero me parece que esto generó una dosis de preocupación. En varias partes aquí de la Avenida Atlántica había un refuerzo de la policía. Llovió además, tal vez eso haya contribuido a que haya menos gente todavía,
pero la situación de pronto se puso como intensa, ¿no? Entonces hay que seguir de cerca qué es lo que está pasando, porque todavía Bolsonaro no reconoció la derrota, los hijos salieron a hacer declaraciones como que así medio enigmáticas, con que van a seguir comprometidos con Brasil. Y lo que sí se sabe es que Bolsonaro encargó un escrutinio paralelo a los militares que tienen acceso al código fuente de las urnas electrónicas y está esperando ese resultado para reconocer la derrota. Rolo, solamente está eso te pregunto. con vínculo con los militares y por eso está a la espera. Sí. Eso te pregunto, ¿será la espera de esos números porque están anticipando que de alguna manera va a hablar mañana Bolsonaro? ¿Tendrá que ver con esto, con que tenga estos números, Sí. a ver qué dice? Sí, sí. Ya el Tribunal Supremo Electoral hizo declaraciones como que la elección era inapelable, que el veredicto de las urnas era inapelable. Alejandro de Moraes le habló directamente a Bolsonaro, le comunicó el resultado de las elecciones, pero no se sabe más que eso. Bolsonaro ayer apagó las luces del Palacio de Alborada, silencio, estampa todo el día, y por ahora no hay ningún tipo de reconocimiento. En cambio, sí reconoció la derrota Hamilton Mourão, que es un personaje interesante porque es el vicepresidente, Sí. es un militar, tiene contacto con los militares, y él le mandó un mensaje a Geraldo Alckmin invitándolo a conocer el Palacio Vicepresidencial en Brasilia para que mira. vengan a cenar y con su esposa vayan conociendo cómo es el palacio. Hacete amigo del vice. A ver, volviendo un poco a lo que está pasando en la calle, que es el termómetro de lo que vos nos podés marcar desde allí. Nosotros decíamos, quedan 2 meses de gestión y Bolsonaro tiene por supuesto el control de las fuerzas policiales. Lo que sucedió hoy con Camiones es algo autoconvocado, es decir, manifestantes que de alguna manera representan ideológicamente a Bolsonaro, ¿fueron autoconvocados, fue espontáneo o hay una sensación, un tufillo a que se puede orquestar un pase de mando bastante complejo? Ponele que haya sido autoconvocado. ¿Dónde estaba la policía rodoviaria? La misma policía rodoviaria que el domingo impedía que micros que llevaban gente de Lula en el nordeste a votar y los frenaba, y tuvo que intervenir el Tribunal Supremo Electoral y decirle, señor, ¿qué está haciendo? Deje pasar los micros porque hoy están prohibidos los operativos de tránsito. Esa misma policía rodoviaria ahora es el procurador general federal que le dijo, ¿qué están haciendo? Que están cortando las rutas en buena parte de Brasil. ¿Qué está haciendo la policía rodoviaria para impedir esos cortes? Claro, porque lo que acá se Por eso, entiende o se conoce por ahí como... fueron espontáneas, pero... Claro, muy como parecido- zonas liberadas, digo, muy sería muy parecido- preocupante que empiece a ocurrir, discúlpame Luis, en sí. un Brasil que además tiene un foco de inseguridad siempre latente, muy complejo. Pero además es muy parecido a la estrategia que recomienda el estratega detrás de siempre a nivel internacional de todo esto, que es Steve Bannon, que le recomienda a Bolsonaro no reconocer y hacer una auditoría. Es lo que Bolsonaro está haciendo. Y en Canadá, contra Trudeau, que es uno de sus enemigos ideológicos porque es un socialdemócrata muy tolerante, el canadiense, le organizó y se organizaron muy desde arriba estos paros de camioneros que casi le cuesta el gobierno a Trudeau. Ojo con A los ver, camioneros. Sí, La porque historia la de los logística, camioneros, claro, es la importante. historia de los camioneros Chile. a Es lo importante. largo de décadas A nos ver, está te marcando desabastecen de todo. Entendamos que lo que se frena es la logística, En no es Chile, menor el sector. algo. Contra Allende, ahora... Ahí hay un detalle. Sí, dale, Rolo. Ya hay gente que está yendo a comprar cosas a los supermercados y Claro. está haciendo cola en las gasolineras. Y sí, Claro. Claro. atención con esa situación. Ahora, en el análisis de la noticia de allá, los que miran Brasil con ojos brasileños, acá nosotros estamos viendo esto. Lula asume con un margen muy chico de diferencia, con un Congreso que tiene los números para voltearlo en cuanto más o menos les dé la gana, como pasó con Dilma Rousseff, y cómo es gobernar con la policía y las Fuerzas Armadas en contra. Sí, ahí, ojo, lo del Congreso hay que discutirlo porque el centrado son los partidos provinciales que pueden votar por uno u otro según sean las negociaciones presupuestarias y de obras públicas. Eso
Me parece que la gobernabilidad no está tan complicada. Lula ha tenido también otros momentos en los que tenía la relación de fuerzas en contra. Diferente es lo de las Fuerzas Armadas, donde él seguramente va a tener que encontrar militares afines, aunque también es verdad que las Fuerzas Armadas, por más bolsonaristas que se hayan puesto en estos años, mantuvieron la institucionalidad hasta ahora. O sea, porque si no, ya hubiera habido algún tipo de alzamiento o de pronunciamiento. Pero me parece que se sintió el aislamiento internacional. Estados Unidos, Europa, dijeron Lula es el ganador, y eso también se sintió internamente para aislar a Bolsonaro. Y la policía, porque ayer se llegó hasta a pedir que fuera preso el jefe de la policía, ¿no? El jefe de la policía rodoviaria, ¿sí? Que era el que hacía los Como la operativos. policía caminera, algo así. Ahora, La policía caminera, acá es la gendarmería, ¿no? Exacto. Nuestra gendarmería. ahora, Rolo, las Fuerzas Armadas han sido siempre... han tenido una muy buena relación con Lula a lo largo de los gobiernos de Lula. No ha habido discrepancias mayores. Lula les ha dado su lugar, las ha mantenido bastante entretenidas en muchos de sus proyectos de largo plazo. Digamos, no hay una identificación Hasta inmediata que- con el antilulismo. Sí, hasta que, acordate que fue un jefe de las Fuerzas Armadas que emitió un tuit y dijo Lula tiene que ir preso. Sí, en ese momento, es cierto, es cierto. En Es ese cierto. momento. Pero digo, Y ahí marchó preso. es probable que Lula establezca una buena relación con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas brasileñas son poderosas Sí, seguro. y tienen mucha tarea. Ayer hablábamos de submarino nuclear, un montón de tareas estratégicas que los va a tener entretenidos en eso, seguramente. Pero No, pero ¿qué- digo, qué pero se- perdón. No, y tiene a- mucho a más presupuesto diferencia- que las Fuerzas Armadas argentinas. Muchísimo más. Y más prestigio, ¿no? Históricamente. Porque hay algo que las Fuerzas Armadas en la Argentina no tienen y nunca se termina de tratar de volver a recomponer de alguna manera eso, pero en Brasil sí tienen prestigio. O sea, de hecho, ¿cuántos militares o exmilitares hubo en todo este tiempo en el gabinete de Bolsonaro? El propio Bolsonaro. Bueno, el presidente militar. Rolo, ¿qué se dice oficialmente del posible viaje de Lula da Silva a Buenos Aires? Bueno, lo dan por cerrado. Tanto allá como acá lo dan por cerrado, como que Lula va a ir a la Argentina antes de asumir. De asumir, antes de enero. Bien, Como ¿y hizo se habló? Alberto en su momento. ¿Escuchaste algo sobre la posibilidad de un préstamo puente o alguna inyección de liquidez mediante bancos centrales? Tanto funcionario viajó, se estimaba podía ser un factor de negociación. En algún momento lo que era la idea, digamos, discutida y triangulada así entre las embajadas era no solo la cuestión esa de intercambiar en monedas locales sin pasar por el dólar, sino la posibilidad de utilizar alguna moneda común para el Mercosur o por lo menos para Argentina y Brasil, pero a Alberto no le queda tiempo y hay que ver si a Lula le conviene. Bien, y lo último que te pregunto es tu sensación de todos estos días que estuviste por allí dando vuelta. ¿Cómo viven? ¿Cómo está la gente? Viste que acá salís a la calle y muchas veces hablamos nosotros los periodistas qué irascible que está la calle, qué difícil las grandes ciudades. ¿Cómo sentiste este Brasil? Bueno, tenés que penetrar hasta el momento de llegar a discutir la política. En general, en la calle, la gente no te hace mucha alusión a la política, prefieren hablar de fútbol. Ahora, cuando entras a hablar de política, mirá, yo hice una entrevista con un hombre que vendía relojes en un mercado de la Estación Central, famosa Estación Central de acá de Río de Janeiro. Entonces le empecé a preguntar por su trabajo, cuánto ganaba, qué sé yo. En el momento que le pregunté por quién iba a votar, al tipo se le transfiguró la cara, le empezó a temblar el labio por el odio que le tenía a Lula. O sea, digo, pensá que el 40% de los núcleos duros, que en Argentina son del 30, 30 y pico, acá son del 40 y el 40. Y en el medio hay un 20 que bascula y tiene sus propias opiniones. Gracias, Rolo. Graficaste todo lo que necesitábamos. Sos nuestros ojos en Brasil. Impecable tu cobertura, además de decirlo, profesor y maestro de tantos periodistas. Cualquier cosa seguimos. Tenés prioridad desde Brasil. Gracias, chicos. Hasta luego. Qué interesante, ¿no? Esto, porque ellos viven en una sociedad totalmente agrietada. Lo que pasa es que hay situaciones institucionales, como por ejemplo ponerle un límite al gasto público, que se debaten en el Congreso de verdad, y ahí sí hay situaciones institucionales que se respetan. Por ejemplo, también la situación de la obra pública. Hay un montón de políticas
más permanente. de Estado. Itamaraty es la política exterior del Brasil bajo cualquier circunstancia. Claro que sí. Desde el imperio de Brasil en adelante. Por eso, bueno, tienen una Esté el concepción. gobierno que esté. Tiene una concepción imperial. Brasil Tiene tiene una una concepción. concepción y a la vez te hay un diría, dato- llamaría algún amigo la burguesía nacional. Bueno, un dato que Sí, es sí. importante señalar de Brasil, porque nosotros a veces creemos que es como Argentina, Brasil. Y no es como No, yo Argentina. ahí coincido. Brasil son todas las colonias portuguesas de América unidas. El rey portugués se mudó cuando lo invadían Napoleón. El rey español cayó prisionero. Las colonias españolas se dividieron en 22 países. Las colonias portuguesas se mantuvieron unidas con el rey de Portugal. Es como si fuera un país que fuera del otro lado, que hablara español, desde México hasta la Tierra del Fuego. Así de enorme, complejo, poderoso es el Brasil. No, aislado por un continente hispanoparlante y Exactamente, unidos en España eso. y por el océano y con un concepto imperial y que Manuel Belgrano quiso poner bajo la protección de Carlota de Portugal a las Claro. provincias y en la Que independencia. era la hermana del rey Fernando. Y lo que decía Campolongo, Alfonsín decía explícitamente la diferencia entre Brasil y Argentina es que Brasil, su burguesía, su clase dirigente, tiene todo su dinero en Brasil. Ahora, la hace clase 40 política años argentina es especulativa y Sí. la Bueno, gran pero mayoría... perdón, porque- las elecciones igual tuvieron un golpe de efecto porque desde Estados Unidos, Lula muy progre, pero Lula tiene asentado muy bien cómo negociar en Wall Street el financiamiento. Bueno, pero Y hasta hace, tejió, y pero tejió todo hasta hace 2 generaciones Argentina era mucho más que Brasil. Sí, claro. Eso, Desde el punto de vista eso- económico, eso ¿verdad? iba a decir, hasta hace 40 años, a ver, la potencia iba a ser Argentina Absolutamente. y América Latina era Brasil. Absolutamente. Y hoy la ecuación hizo Yo en así. esos matizo, ¿Cuál es? yo no creo que haya sido tan homogéneo el dominio. Yo creo que ha ido alternativamente, según los momentos, en algún tiempo también se quería poner como liderazgo a nuestro país. Pero creo que hay cuestiones objetivas muy difíciles. Nosotros somos mucho menos que Por supuesto. Vamos a- y el factor demográfico pero voy a esto, es un desde el punto factor de vista- importante. Desde el punto de Pero vista Sao del Paulo es el más desarrollo, chico. desde Sí, el punto de desde vista luego. del desarrollo industrial y tecnológico, Sí. hace 40 años la Argentina era de punta, o sea, vos Absolutamente. fabricabas barcos, fabricabas submarinos, fabricabas Aviones. automóviles Aviones. propios. El desarrollo de la Tenías energía nuclear prototipo- en el continente era prototipo nuestro. de aviones, tenías de energía nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy los aviones los fabrica Brasil. En punta petrolera está Brasil. Los submarinos nucleares lo tiene Brasil. Y la Argentina dejó de fabricar un montón de cosas. ¿Cuál es el secreto? Esa institucionalidad, se pusieron las pilas y dijeron, a ver, esta cosa que decimos todo el tiempo casi como un juego impracticable. 10 cosas que hay que ponerse Sí. de acuerdo. La y no decadencia moverse. de la Ese es el dirigencia secreto. También, pero hay una serie de reglas muy... Cuando se habla de que Israel salió con un acuerdo, bueno, lo que acordaron es parecido a lo que se acordó en Brasil Así es. como política de Estado. Lula, que es socialista teóricamente, Bueno. no saca los pies del plato. No. En cuanto a mercado. Se acepta, reúne con Fernando Enrique Cardoso. acepta la Así es, disciplina, en la acepta sede la de- disciplina Y fiscal. acuerdan Bueno, a eso Fernando voy. Enrique Cardoso y Lula. Ahora, Lula se pone solo la gorrita de Cristina. Lo que Cristina tiene adentro de la cabeza no se lo pone. Lula. Ese es el tema. Bueno. Si es de la gorra o es de la cabeza. Bueno, solamente la gorrita. Lo que está dentro de la cabeza de Cristina no se lo pone Le damos Lula. la palabra a nuestro invitado Marcelo para preguntarle su opinión sobre este tema. No, hay un punto muy importante. Yo destaco todo lo que se viene hablando sobre las políticas de Estado en Brasil, sobre esta doctrina que rigió muchos años en Itamaraty, que se considera a Brasil un continente, una doctrina continental, y eso hacía que Brasil tampoco integrara muchos organismos internacionales, porque decía, somos un continente. Después eso fue mutando, y Brasil sabe que para salir al mundo con más fuerza necesita Argentina, a pesar de que Argentina, en términos demográficos, somos menos, pero tenemos activos importantes, el hecho de ser parte del G20, 2 de los 3 países de América Latina están en América del Sur, y yo creo que el contexto geopolítico está cambiando. No solamente la invasión y guerra de Putin a Ucrania genera este problema de penuria energética y penuria de alimentos, sino que además la pandemia, con el cierre que se dio en China y que rompió muchas cadenas de valor, hacen que hoy también se recentre mucha producción que se había ido a China
y que vuelva a América A la Latina. región. Es interesante eso por el contexto, ¿no? Porque digo, muchos tienen el imaginario de un Lula del 2003, 2004, cuando millones de brasileños salieron de la pobreza y dicen, vuelve ese Lula. ¿Puede volver ese Lula? ¿Hay un contexto para que haya un Lula 2003, 2004? ¿O qué se viene con el Lula 2023? Yo creo que se viene un Lula más estratégico. Por eso, lo primero que dice en política internacional, en 6 meses tenemos que ratificar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que se negocia hace 20 años. Se cerró en términos comerciales en el 2019, fue el gran acuerdo del gobierno del presidente Macri, pero tiene que ser ratificado por 27 parlamentos europeos, por algunos parlamentos europeos subnacionales, caso de Bélgica, y por los 4 parlamentos del Mercosur. Es un trabajo titánico, pero que va a permitir reformar la zona de desarrollo económico con mayor potencial a nivel global. Una buena forma de interpretar quién es el Lula actual, eligió de vice a López Murphy. A López Murphy. Es decir, ¿se viene un ajuste en Brasil? Es Cristina con López Murphy. Pero eso es lo que ganó ayer. Eso es triunfo electoral y gobernabilidad. El tema es la cabeza de Lula, o sea, dónde está la gorra y dónde está la cabeza de Lula. Su planteo más de izquierda en el discurso de ayer fue hambre cero, retomó esa cuestión, no dijo pobreza cero, dijo hambre cero, es impensable que un país productor de alimentos no tenga la seguridad alimentaria para darle de comer a todos sus habitantes, y un tema ecológico. ¿Sí? Exactamente. O sea, el Amazonas. Y que tuvo inmediatamente repercusión de Mundial. los principales famosos del mundo salieron a decir todos dependemos Porque del también Amazonas. es la condición que le pone Unión Europea para acelerar el acuerdo. Exactamente. Esa es la condición que pone Europa. No nos olvidemos que uno de los primeros que reconoció el triunfo de Lula en portugués fue Manuel Macron. Así es. ¿Sí? Sí. Y que tiene un gran tema con el Amazonas y que lidera un poco esta cuestión dentro de la Unión Europea. Claro, claro. Los parlamentarios europeos te dicen, aceleremos el tema, pero que esté el tema de Amazonia resuelto. Bueno, Absolutamente. era un tema muy molesto para esos sectores, la actitud de Bolsonaro de no negaba. reconocer el asunto. Y hay dos veces en el discurso de ayer, digo, presten atención a esto porque seguro que les va a resonar. 2 veces, Eddie, ayer Lula dijo la palabra o pronunció la palabra amor. No Se sé lo ve qué les enamorado. recuerdan, no sé qué les recuerdan. Se lo ve que enamorado vuelva el con amor a su Brasil. nueva mujer, Esto como le de- sacó los anteojos y le dio un beso con tanta, De plantear el con discurso tanta del amor. delicadeza. ¿Quién Ahora, representa el amor en Argentina en términos políticos? ¿Quién habla de amor o no odio? Digo, me parece que acá va a haber inspiraciones políticas que copiar. La ¿Quién reta con su representa el novia. amor en la Argentina? No, políticamente, ¿quién habló de La amor? reta con su nueva novia. Ay. La reta con su nueva novia, hablaron. La reta con su nueva Yo le novia, pregunto a ellos. Carolina Lozada y Naiden. Hay mucho amor. mucho enamorado, mucho enamorado. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este tramo de Para que Sepas, inaugurando el Para que Sepas largo. Esto es Para que Sepas más, se llama. Muy bueno. A partir de...